Amén. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar junto a ustedes una vez más, compartiendo este tiempo de enseñanza, este tiempo de la palabra de Dios, donde durante ya los 7 capítulos anteriores, hoy ya estamos en el 8º capítulo, hemos estado compartiendo acerca del desarrollo de la madurez espiritual en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Ha sido una bendición poder estar junto a ustedes durante todo este tiempo, durante todas estas semanas en las que algunos y algunas han estado muy pendientes ya de seguir este tema, de acompañarnos durante todas las transmisiones y han podido, ¿cierto?, dar fe y testimonio de que le ha sido, ¿cierto?, de ayuda y ha sido de bendición para su vida. Seguramente muchos verán este capítulo después de esta transmisión, ya que va a quedar registrado, lo puede buscar en mi propio perfil, pero también por medio de nuestra iglesia se estarán compartiendo ya semanas más tarde a través de publicaciones y de enlaces que van a ir directo también a YouTube, y ahí usted también va a poder repasar y darse, ¿cierto?, por enterado de este tema y de esta clase. Así es que es una bendición poder contar con su presencia y poder contar, ¿cierto?, con su compañía. Entonces estamos viendo, analizando todas las etapas de la madurez espiritual. Y sin duda alguna que para hablar de madurez también tenemos que hablar de inmadurez. Y por varios capítulos vimos cuáles eran las características propias de un creyente y una creyente en esta etapa de la vida espiritual, ya en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud. Al cruzar por esas diferentes etapas pudimos examinar y pudimos ir viendo a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra, cuáles eran las características propias de esta etapa. Ya son cinco etapas que hemos estado compartiendo y ya hemos visto, ya estamos en la cuarta etapa y estamos casi ya por finalizar, ¿cierto?, este tiempo, y ya nos va quedando solamente esta clase, este capítulo y el próximo capítulo para poder estar finalizando, ¿cierto?, este curso, por así decirlo, de madurez espiritual. Haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada y la semana pasada, ya estamos viendo ya el nivel, quizás el penúltimo, antes de llegar al último grado de madurez, y que está relacionado con la etapa del telio. Ya que es telio, en el término griego, telio es alguien que está maduro, es alguien que ha alcanzado madurez y está listo para ponerse en posición a quien uno puede ya transmitirle cierto grado de autoridad y de responsabilidad, ¿cierto? Es un creyente y una creyente que ha alcanzado ya un grado de madurez espiritual. Es alguien que está a punto de ya emprender quizás una etapa distinta en su vida espiritual. Es alguien que ya va a dejar de estar bajo la tutela, bajo la cobertura de alguien, y está casi en posición, ¿cierto?, para poder comenzar también un proceso de llamado y de administración de lo que Dios ha puesto sobre su vida. Pero sí, también pudimos ver que hay una gran diferencia entre ser llamado y ser enviado. Porque una cosa es que tenga usted un llamado, tengamos un llamado, pero otra cosa es el tiempo en que vamos a ser enviados para desarrollar ese llamado. Hay un proceso de parte de Dios, hay un proceso de Dios que se desarrolla entre el llamamiento y
y es que es cuando Dios nos envía. Lo primero es que Dios nos llama. ¿Quién es el que llama? Dios, porque el único que puede llamarnos es Dios. No es una organización, no es un hombre, no es alguien determinado, sino es Dios. Es Dios que va provocando el llamado, es Dios que va hablando al corazón, es Dios que va hablando, ¿cierto?, a nuestra vida y que nos va dando cuenta, ¿cierto?, de que Él está llamando, Él nos está llamando. Luego de eso Dios nos va preparando, ¿ya? Y es ahí donde comienza también un proceso de preparación, donde Dios va formando el carácter, donde Dios va preparando a la familia. Y también está estrechamente relacionado también con la preparación bíblica, pues tenemos que tener claro que la preparación bíblica es fundamental para el desarrollo de un llamado, para el desarrollo de un ministerio. Ya el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las escrituras, viene a ser parte fundamental y elemental de aquel que está llamado por Dios para desarrollar un ministerio de liderazgo, un ministerio pastoral. No se trata de que usted se prepare para ser pastor, usted se prepare para hacer un llamado, sino que lo primero es que Dios nos llama. Una vez que entendemos el llamado de Dios, posteriormente a eso tenemos que responder con compromiso, tenemos que responder con amor, tenemos que responder, ¿cierto?, con responsabilidad y con preparación para poder tomar lo que Dios nos ha dado. Dios nos separa, Dios nos ordena, Dios nos envía, y nos envía ¿para qué? Nos envía para servir. Porque una vez que ya vamos a estar en el ministerio, una vez que ya estamos maduros, una vez que hemos alcanzado madurez, una vez que el carácter ya está siendo desarrollado de una manera especial, vamos a desarrollar las características propias de un hijo maduro, de una hija madura en el Señor, en la fe. Ya, ¿cuáles son las características? Y ahí estábamos introduciéndonos en la clase anterior. Lo primero es que ya aprendemos a oír la voz de Dios. Un creyente maduro, una creyente madura ya sabe oír, y no solo oír, sino también obedecer a la voz de Dios en todas sus formas. Pues Dios va a hablar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque bien dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ya estamos en esta etapa de madurez espiritual, tenemos claridad acerca de la voz de Dios, que la recibimos a través del testimonio interior, a través de nuestra conciencia, a través del Espíritu Santo, la recibimos a través de las Escrituras, las recibimos a través de sueños, de señales, pero todo es concordante con la Escritura, todo es concordante por la palabra. El Evangelio mismo nos habla, nos habla como si Dios nos estuviera hablando. Bien dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte, no un segmento, no un área, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquel que sabe oír la voz de Dios sabrá comprender y entender que la voz de Dios se revela a través de la Escritura, a través de la palabra. Otra característica también muy importante, muy destacable dentro del área de la madurez espiritual, es que el que es maduro y la que es madura espiritualmente está muerto y muerta a la alabanza y está muerto a la crítica. Y al principio, en las primeras clases, yo hablaba acerca de una definición de madurez espiritual. Y lo mencionaba así, hacía esta siguiente ilustración, que la madurez espiritual es un equilibrio emocional. Ya el que está maduro espiritualmente está muerto a la crítica y a la alabanza. ¿De qué manera lo ilustro? En que ese equilibrio, ¿cierto?, nos permite mantenernos firmes. Si yo soy juzgado, criticado, rechazado
o recibido burlas, ¿cierto? Que esas acciones, ¿cierto? No me decaigan a tal punto a que yo baje a tal nivel, ¿cierto? Que caiga, ¿cierto? En una bajeza espiritual y experimente un decaimiento tan grande que eso me haga perder la fe y la confianza, sino más bien que la madurez espiritual me permite, aún recibiendo la crítica, el rechazo, la burla, ¿cierto? La indiferencia, me permite mantenerme en pie. Al contrario de eso, ¿cierto? Cuando yo soy halagado, elogiado, felicitado por lo que pueda haber hecho en el Señor, que esas felicitaciones, ¿cierto? Y eh, em, esas alegrías que me producen, ¿cierto? El recibir los halagos, no me eleven y no me exalten tanto ese orgullo se convierta en soberbia, ¿cierto? Y me aleje del Señor, sino más bien que el halago y las felicitaciones me mantengan con los pies en la tierra de manera que yo pueda mantener ese equilibrio emocional, que ni lo uno ni lo otro me aparten, ¿cierto? De la sencillez, de la humildad y de la madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual eh, se determina, de acuerdo a esta definición, como un equilibrio emocional. Entonces, aquel o aquella está muerto a la alabanza y a la crítica. Ya hay muchas personas a las que les gusta recibir alabanza, les gusta recibir halagos de los demás, pero no pueden manejar la crítica. Hay personas creyentes que se alegran cuando son halagados, cuando son felicitados, porque expuso un buen sermón, porque cantó una buena alabanza, porque tocó bien un instrumento. Y de verdad que les encanta recibir ese tipo de felicitaciones. Pero al contrario, eh, al recibir lo opuesto, al recibir la crítica, frente a eso son personas que se desmoronan emocionalmente, fuertemente. Entonces no tienen control sobre la crítica. Les gusta recibir el halago, pero de verdad que les cuesta lidiar con la crítica, con el rechazo. El hijo maduro sabe recibir la alabanza de otras personas sin que le afecte el corazón, sin que le afecte su sentimiento de orgullo o vanagloria, sino que sabe darle la gloria a Dios y no la toma para sí mismo. Y es mucho de lo que expresaba el corazón del apóstol Pablo, ya porque el deseo del apóstol Pablo era llegar a la imagen de Cristo, de su Señor, de aquel que lo salvó, lo redimió, lo perdonó. Pablo mira siempre la imagen de Cristo para seguir adelante, para caminar, ¿cierto?, en la fe y en la gracia del Señor. Él está muerto a la alabanza, no le interesa la alabanza de nadie, no le interesa la burla ni el rechazo, sino más bien le interesa mantener la cordura frente a esta situación. Ahora, un texto que nos avala respecto a esto. Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien está manifestando y expresando el apóstol el nivel en el que nosotros debemos de mantenernos, en la idea que debemos de mantenernos de nosotros mismos. Que el Evangelio, que la vida de fe, la vida de iglesia, la vida de creyente no tiene que ver con la exaltación del hombre, no tiene que ver con la exaltación de la persona, no tiene que ver con cuánto yo puedo destacar, con mis habilidades, con mis dones, con los talentos, con todo lo que Dios me ha dado, con la capacidad de ministrar, con la buena oratoria que pueda usted o yo tener frente a las personas, frente a una iglesia, frente a una congregación. No tiene que ver con la exaltación de mis principios. El Evangelio no tiene que ver con la exaltación ni siquiera de mis valores, sino que el Evangelio es Cristo, el Evangelio es Jesús. El Evangelio tiene que ver con la exaltación y con la glorificación de la persona más importante, es la persona de Jesucristo.
Es aquello lo que realmente importa para, para efectos, ¿cierto? De que se reconozca, ¿cierto? La, la gloria del Señor en nuestra vida. Entonces Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Estamos ya hablando de un alto concepto ya de madurez espiritual. Otra característica que se reconoce en aquellos que han alcanzado madurez, que es maduro y sabio. La sabiduría es parte del creyente, es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. No se ha quedado solo en el conocimiento, sino que sabe aplicarlo también. Es una persona que lleva mucho fruto, conoce su identidad en Cristo, no se ofende fácilmente, es prudente en su manera de pensar, es prudente. Una de las maneras para llegar a la madurez eficazmente como creyente es a través de la oración, y una oración con entendimiento que se da a través de la palabra de Dios. Es una manera de expresar, ¿cierto?, que uno ha alcanzado madurez. La madurez nos lleva a una relación más profunda, más intensa, de manera más eficaz muchas veces con nuestro Señor. Ya no estamos en esa parada de solo pedir, de solo demandar de parte del Señor, sino que al conocer más de las Escrituras, al conocer más de Cristo, al conocer más del Señor al que nosotros adoramos, al conocer más del Dios al que nosotros servimos y buscamos, ¿cierto? Mi manera de pensar va siendo transformada, mi manera de pensar va cambiando de una manera especial. Dios está teniendo el control absoluto de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y ya oramos para que definitivamente se vaya desarrollando en nosotros el carácter de Cristo. Pablo no buscaba ser como Moisés, no buscaba ser como Elías, no buscaba ser como David, no buscaba ser como Abraham, ni como el más grande de los profetas del cual él tenía conocimiento. Cuando Cristo se revela, se aparece a su vida, Cristo comienza a ser el foco de su atención, Cristo comienza a ser el centro de su corazón y Cristo comienza a ser la meta para alcanzar. Y va a trabajar en aquello durante el desarrollo de toda su vida. Y trabajará de forma insaciable, de forma incansable, ¿cierto? Para que el carácter de Cristo esté manifestado y revelado de una manera especial en su vida. Lo que busca el apóstol no es ser igual al más grande de los profetas que él conocía, ni al más grande de los hombres del cual él tenía conocimiento, sino que ahora él busca que se desarrolle dentro de sí el carácter de Cristo. Entonces, dentro de las virtudes, dentro de las características que estamos viendo acerca de aquel o aquella que ha alcanzado un grado de madurez espiritual, es que precisamente de lo que estábamos hablando, aquel y aquella ha desarrollado el carácter de Cristo. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de lo que es el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu es Dios, es obra de Dios y es Dios. Viene a mi mente el texto de Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 revela y manifiesta que el amor es sufrido, el amor es benigno, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no deja de ser, no es jactancioso, el amor no tiene envidia, no tiene rencor, todo lo espera, todo lo soporta. Esa radiografía del amor no es más ni menos que la imagen de Cristo. Él es ese amor
profundo, Él es ese amor total, Él es ese amor completo que no tiene envidia, que no se jacta, que no hace nada indebido, que todo lo espera, que todo lo soporta. Recuerde usted todo lo que soportó, todo lo que experimentó Cristo por nosotros. A esa radiografía del amor le sumamos también lo que Pablo escribe a los Gálatas hablando acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas virtudes o más bien esos componentes del fruto del Espíritu son Cristo mismo, es la obra del Espíritu revelándose y manifestándose de una manera especial. Entonces la meta que Pablo está teniendo para desarrollar en sí el carácter de Cristo está basado en ese amor de Cristo, está basado en el fruto del Espíritu. ¿Qué es desarrollar el carácter de Cristo? Es eso, es tener el amor de Cristo, es tener el fruto del Espíritu Santo, es tener la bondad, la gracia, la sencillez, la humildad, el amor, el dominio propio de Cristo. Pues esa es la meta a alcanzar. Y aquel que ha alcanzado madurez, aquel que ha alcanzado ya un desarrollo de madurez espiritual, ya no está lidiando con las pequeñeces ni la niñería de las etapas anteriores. Es una persona que está muerta al halago, está muerta a la crítica, está muerto a los elogios, está muerto al rechazo. No, él tiene un equilibrio emocional, no le interesa, no le importa recibir los halagos. De hecho, no vive de los halagos ni de los elogios, menos vive del rechazo ni de la crítica, sino que su mirada está puesta en Cristo Jesús. Entonces, al estar ya sumergido en esta realidad de la madurez espiritual, ya aquel o aquella se va sustentando de alimentos sólidos. Un hijo maduro ya no se conforma con tomar leche, sino que busca comer alimento sólido de la palabra de Dios, un alimento que genere vida, que genere consistencia, pues ya no somos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Bien dice la Escritura, que antes pensábamos como niños, jugábamos como niños, actuábamos como niños, pero ya cuando fui grande dejé de hacer lo que era de niño. Sin duda alguna que ya estar en este nivel de madurez espiritual nos pone en una posición distinta de relacionamiento, de comunión con nuestro Señor. El que ha alcanzado madurez espiritual ya necesita un alimento más sólido. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. Los que han alcanzado madurez ya necesitan un alimento sólido, necesitan un alimento robusto, porque ya han dejado de ser niños, ya han dejado de beber la leche espiritual, sino que ahora ya están operando y trabajando en un nuevo nivel de madurez espiritual. Son aquellos que se han preocupado de escudriñar las Escrituras, son aquellos que han estudiado, son aquellos que han orado, son aquellos que han ayunado y que viven su vida de acuerdo a lo que la palabra del Señor indica, con un espíritu de obediencia, con un espíritu de sujeción. Bien dijo Dios para Israel: estas palabras que yo te ordeno hoy las atarás a tu cuerpo, las pondrás en las puertas de tu casa, en los dinteles, las atarás a tu corazón, las llevarás contigo, las traspasarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas palabras las traspasarás permanentemente. Aquel que ha alcanzado madurez está comprometido con la palabra, está comprometido con el estudio, con escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos dan vida y nos dan vida eterna. Aquel que ha alcanzado madurez está recibiendo permanentemente de la Escritura misma esa revelación clara, esa luz del Evangelio. Bien dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquel que ha alcanzado madurez, aquel que se ha preocupado, aquel que ha pagado el precio. Lo decíamos en capítulos anteriores, que aquel que va a alcanzar madurez es aquel que ha dejado de hacer lo cotidiano, lo normal,
es aquel que se ha comprometido con la oración, se ha comprometido con el ayuno, se ha comprometido con la palabra, se ha comprometido de manera más profunda en conocer y tener razón de lo que es Dios a través de las Escrituras. Es tremendo lo que Dios va provocando en un corazón que ha alcanzado madurez espiritual. Al leer la Escritura, al leer la palabra, ya va recibiendo una mayor luz del Evangelio, porque el Evangelio es la base de nuestra fe. Usted y yo debemos conocer el Evangelio. El Evangelio está plasmado en todo el Nuevo Testamento, que es luz de todo lo que había estado escrito. El Antiguo Testamento es la sombra, es una revelación que tiene luz y que tiene claridad ahora en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesucristo. Bien dice el libro de Hebreos capítulo 1, en sus primeros versos, dice que Dios, habiéndonos hablado anteriormente por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es el Evangelio, Jesús es la luz, ¿cierto?, de todo aquello que había acontecido anteriormente. El Evangelio es luz, el Evangelio es claridad, Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Y aquel que ha alcanzado madurez, aquella que ha alcanzado madurez, ha comprendido y ha entendido todo aquello. Por lo tanto, se transforma aquel maduro y aquella madura en una persona pronto para oír y tardo para hablar. Escuchar es un arte que debemos de aprender a desarrollar. Muchas veces nos desesperamos y no acostumbramos a oír, a escuchar sabiduría, a escuchar consejo, a escuchar a Dios a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra, a través de todas las cosas. Bien, Pablo dice que aquellos que nunca van a recibir el Evangelio tienen como una mayor revelación todo lo visible, que la obra de Dios se hace visible en la creación. Es imposible no reconocer la obra de Dios en toda su creación y que Dios habla a través de ella cuando ellos no tengan la luz del Evangelio. Pero muchos de ellos cambiaron esa gloria de la creación y la hicieron visible en imágenes, en reptiles, en animales, y cambiaron la gloria de Dios y le dieron sentido de figura, de seres. Dios nos va a hablar permanentemente, pero hoy no vivimos en una comunidad que no tiene conocimiento. Hoy usted y yo somos parte de una sociedad que está completamente alfabetizada, una sociedad que está completamente educada, por así decirlo. Por lo tanto, la palabra se va a transformar en esa luz, la palabra va a ser esa vida, el Evangelio de Cristo, el conocer la obra de Cristo se va a transformar en esa vida para nosotros. Y debemos de aprender a escuchar, a oír esa voz de Dios. Debemos aprender a conocer cuando habla. Y esto se logra a través de la sabiduría. Aquel que ha alcanzado madurez, o aquella que ha alcanzado madurez espiritual también, es aquel que tiene un respeto, que tiene un cuidado por aquellos que van al frente, por sus líderes, por sus pastores. Es aquel que tiene características de un hijo maduro, aquel que estima como honra a aquel que lo ha guiado, a aquel que le ha enseñado, a aquel que le ha mostrado el camino. Y muchos se autodenominan padres espirituales de otros. Creo que la autodenominación no es el camino, no es lo que corresponde. Creo que reconocer a alguien como un padre espiritual tiene que ser el resultado de un proceso, tiene que ser el resultado de una vida, de una comunión, tiene que ser el resultado, ¿cierto?, de una experiencia, de un camino recorrido. Bien, vemos en la Escritura que sí, ciertamente el apóstol Pablo considera como un hijo espiritual a Timoteo, también a Tito y a muchos otros que
que estuvieron con él, pero las cartas del apóstol Pablo están escritas en el ocaso de su vida, en los tiempos, los días finales de su existencia. Y recién allí, recién cuando ya él tiene a Timoteo a cargo de una iglesia, cuando ya Timoteo, ¿cierto?, ha vivido, ha experimentado un camino recorrido con el apóstol, y ahora Pablo lo considera un hombre de Dios, porque le llama así, un hombre de Dios, después de haber vivido procesos en su vida. Recién allí Pablo se atreve a considerarlo como un hijo espiritual, y la respuesta de Timoteo también obedece, ¿cierto?, obedece, valga la redundancia, a obedecer, ¿cierto?, las órdenes que Pablo le está dando en favor de la iglesia. Entonces, Timoteo honra en cierta medida la palabra de aquel que lo ha guiado, de aquel que lo enseña, de aquel que lo educa, de aquel que lo ha corregido, de aquel que en más de alguna oportunidad tiene que haberlo disciplinado en el buen sentido de la palabra. Entonces, aquel que ha alcanzado madurez espiritual tiene esa característica tan especial de reconocer y de honrar a aquellos que lo han guiado, de aquellos que le han enseñado el camino, de aquellos que han afectado de manera positiva su vida de fe. Ciertamente, todos hemos de alguna u otra manera tenido la bendición de tener a alguien que nos enseñe, de tener a alguien que nos guíe, de tener a alguien que nos muestre el camino. Y no solo se queda ahí, esa honra también se traduce muchas veces en una ayuda, en cuidado, con palabras de afirmación, siempre estar hablando bien de aquel que le guió, de aquel que le enseñó, de aquel que le mostró el camino. Es aquel a quien también uno da cuenta muchas veces de su vida, de fe, de lo que está haciendo. Pues no somos, como bien se dice hoy día, no somos llaneros solitarios, sino que siempre estamos sujetos a alguien que está en una posición mayor que nosotros. El hijo maduro es aquel que honra a Dios con su servicio. Ya las iglesias no pueden estar llenas de líderes, no puede haber solo liderazgo en una iglesia, tienen que haber servidores. Y la madurez espiritual no es solo liderar, la madurez espiritual está estrechamente relacionada con el servicio dentro de la iglesia, con el servicio dentro del reino. De pronto, y en medio de la generación en la que nosotros vivimos, nos hemos encontrado mucho con el término liderazgo de la iglesia. Y hemos hablado tanto de liderazgo, de la forma de liderar, y la palabra liderazgo ha ocupado un lugar preponderante dentro de las iglesias, dentro de los seminarios, dentro de conciertos, dentro de encuentros, de retiros, en todas las áreas de la vida de fe de la iglesia, pero pocas veces se ha hablado del servicio. Y el servicio es la base, el servicio tiene que ser el piso que sostiene, ¿cierto?, un buen liderazgo. Un hijo maduro, un creyente maduro, una creyente madura es alguien que está, ¿cierto?, honrando a Dios con su servicio. No honrar solo al líder o al pastor, no se trata de eso. Yo con mi servicio honro a Dios primeramente. Y se hace con alegría, se hace con gozo. Estos principios, estas virtudes deben afirmar y reafirmar mi compromiso con el Señor, deben confirmar y reafirmar mi compromiso con la obra, pues un creyente maduro, una creyente madura es alguien que también es estable emocionalmente, que no es una persona de doble ánimo. Como bien lo recomendaba Pablo a Tito, ahí en el mismo libro de Tito capítulo 1, verso 8, de que aquel hombre de Dios, escogido de Dios, elegido de Dios, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Un creyente maduro es alguien que controla
de buena manera sus emociones, no es controlado por nada externo, es alguien que tiene una estabilidad emocional, no es alguien que tiene estos vaivenes de doble ánimo, en que usted un día lo ve muy efusivo y al otro día lo ve completamente triste, es alguien que se mantiene siempre en un equilibrio emocionado. No significa que sea alguien demasiado serio, demasiado enojado, pues se mantiene emocionalmente siempre estable a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo. Pues aquel que ha madurado de manera espiritual, aquel que ha alcanzado madurez espiritual, no es alguien que es movido y agitado por las circunstancias. Recuerde usted que Pedro había bajado de la barca, había mirado a Cristo, había mirado al Señor y comenzó a caminar sobre las aguas en un acto de fe. Pero Pedro comenzó también a mirar las circunstancias que rodeaban esa situación. ¿Y cuáles eran las circunstancias? Era el fuerte viento, el oleaje, las olas, el agua, todo. De pronto Pedro dejó de mirar el blanco, dejó de mirar el enfoque, dejó de mirar a Cristo Jesús y concentró su mirada en la circunstancia. Y al ver la circunstancia comenzó a debilitarse en fe, comenzó a debilitarse en confianza y comenzó a hundirse. Las aguas, el viento, el entorno, la noche misma comenzaron a producir en Pedro una falta de fe, una falta de enfoque, una falta de visión. Y comenzó a mirar las circunstancias y se hundió. Entonces, aquel que ha alcanzado madurez espiritual tiene esa parte de Pedro, que es la que permite a Pedro bajar de la barca. Tiene las características del Pedro que está mirando a Cristo, no del Pedro que mira las circunstancias alrededor. Entonces, hoy nosotros debemos de mirar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Críticas vendrán? Sí. ¿Rechazo tendremos? Sí, indudablemente. Jesús lo dijo, si a mí me persiguen, cuanto menos a vosotros. Y así fue la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. El martirio, la persecución, el sufrimiento, la angustia, el dolor fueron parte esencial de la vida de los creyentes del primer siglo. Era imposible ser cristiano sin estar expuesto a este tipo de circunstancias. Muchos perdieron la fe, creo que puede haber sucedido, que muchos miraron la circunstancia. Es como lo que tenemos hoy día, este miedo, este espanto que tenemos a contagiarnos, un excesivo autocuidado, control. Y nosotros debemos de saber, que bien dice la Escritura, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. El creyente o el cristiano maduro está muerto literalmente a la crítica, al rechazo, al halago, pero también está muerto a la misma muerte, valga la redundancia. El perfecto amor echa fuera el temor. Y aquel que ha alcanzado este grado de madurez espiritual no deja, ¿cierto?, de mirar a Cristo, porque junto con mirar a Cristo también está mirando el deseo de ser como Cristo, el deseo de que la imagen de Cristo esté manifestada y revelada en su vida. Y es por eso que mi texto favorito de la Escritura es Filipenses 3:12, cuando Pablo, escribiendo a Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que camino, lucho, batallo, sigo confiando, sigo creyendo. Estoy parafraseando el texto, por ver si logro asir o si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Pablo está diciendo, yo fui alcanzado, no solo para predicar, para levantar iglesia, para ministrar, para ser evangelista, para ser pastor, misionero, maestro, teólogo y todas las virtudes y características que tenemos del apóstol Pablo y que conocemos del apóstol Pablo, sino más bien él está anteponiendo todo aquello a ser como aquel que lo salvó, como aquel que lo llamó, como aquel que lo redimió, como Cristo Jesús. Y lo interesante de ese texto es que él lo ha escrito 20 años después
de su llamado, 20 años después de su experiencia, una vez que ya ha levantado iglesia en toda el Asia Menor, una vez que haya estado en Roma, una vez que ya ha vivido y experimentado naufragios, azotes, predicado en sinagoga, predicado en las calles, en la vía pública, a los griegos, a los sabios, a los entendidos, a los eruditos, a los rabinos, a todos. Una vez que él ha hecho de todo, 20 años después, él dice, yo no lo he alcanzado, yo no lo he logrado, pero no dejaré de correr, no dejaré de luchar, no dejaré de avanzar hasta que la misma imagen de Cristo sea revelada en mí, porque de esa manera Él va a reproducir todo lo que Él es en otros. La forma de ser discípulo del apóstol Pablo era reproducir la imagen de Cristo que él había alcanzado para reproducirla en otro. Por eso la demanda para Timoteo es: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de mí, lo que viste de mí, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero la carga que está recibiendo Timoteo es una carga también de compromiso, de madurez, de fidelidad, de amor, de lealtad, por todo lo que él ha visto en la vida de aquel que lo ha guiado, que es el apóstol. La madurez espiritual de un creyente se ve revelada y se ve manifestada. Entonces, cuando éste ha muerto a la crítica, al halago, a las felicitaciones, pero también ha muerto al rechazo, a la burla, a la crítica. Es hermoso pensar que usted y yo podemos estar allí, podemos llegar allí. Durante estas clases hemos visto las características de la inmadurez y hemos reabundado mucho en las muchas características de la inmadurez espiritual, pero qué tremendo, qué gozo también es poder profundizar en las características de la madurez misma. La madurez espiritual de un creyente a veces, muchas veces así, se mide de acuerdo a la manera de reaccionar cuando estamos bajo presión, bajo circunstancias especiales. Ahora, hagámonos algunas preguntas que tienen sentido, que no son quizás tan profundas, pero pueden ayudarnos a nosotros a hacernos reflexionar y a meditar. ¿Cómo usted reacciona cuando no lo toman en cuenta para participar en algo? ¿Cuál es su reacción? Si hubiese que elegir a 5 y usted cree que está dentro de esos 5 y queda fuera de esos 5, para un propósito especial en la iglesia, para un propósito especial en la congregación, para llevar adelante algo especial, ¿cómo usted reacciona cuando no le toman en cuenta para participar en algo? ¿Cómo usted y yo podríamos actuar cuando alguien está en desacuerdo con sus ideas o con su forma de pensar? ¿Cuál es la forma de reaccionar que tenemos? ¿Cuál es su reacción cuando alguien lo critica? ¿Cuál es la reacción cuando está frente a alguien que tiene más unción, mayor conocimiento? A mí no me gusta usar esta palabra, pero ya que podría tener sentido usarla, más éxito. No lo sé. No sé si existe el éxito o no el éxito, pero algunas personas en este tiempo se determinan y se califican de acuerdo a éxitos. ¿Cuál es su reacción cuando alguien le ha ofendido? ¿Cómo actúa cuando alguien lo halaga por sus dones y habilidades? ¿Permanece animado cuando tiene muchos problemas? Entonces, estas preguntas nos ayudan a identificar las características de un hijo maduro o inmaduro. ¿En qué área usted está débil? ¿En qué área usted cree que hay mayor debilidad? ¿En el carácter? ¿En la manera de hablar? ¿En la manera de pensar? Entonces, creo que la palabra misma
o el estudio mismo hoy nos lleva a pensar qué lugar o, o qué nivel ya de madurez espiritual es el que hemos alcanzado o es el que hemos desarrollado. Pero ciertamente alguien que ha alcanzado madurez espiritual es prudente en su manera de pensar, ha desarrollado el carácter de Cristo, conoce su identidad en Cristo, no se ofende fácilmente. Es una persona que lleva fruto, que no antepone los dones por sobre el carácter, porque muchas veces se antepone todo lo que se ha recibido de parte de Dios. Hay muchas personas, muchos creyentes, muchos cristianos con dones muy lindos, muy hermosos, pero que su carácter y su vida dejan mucho que desear y no es concordante con lo que ha recibido. Estamos hablando acerca de la madurez espiritual en la vida del creyente y estoy en la cuarta, penúltima etapa. Ya llevo 52 minutos hablando sin parar, sin detenerme. Así es que espero que todo esto que estamos hablando, espero que todo esto que hemos estado enseñando les sea de gran bendición. Usted y yo fuimos creados por Dios para alabanza de la gloria de su propio nombre, de su santo nombre. No se busca en el reino y en el evangelio la exaltación de nadie, de absolutamente nadie, ni el más grande de los apóstoles, ni el más grande predicador, ni el más grande comentarista, sino la exaltación y la glorificación de Cristo, que usted y yo seamos imagen de aquel que nos llamó, de aquel que nos perdonó, nos limpió con su sangre poderosa, aquel que nos santifica permanentemente, pues estamos en ese proceso continuo de santificación. Usted y yo somos los santos de Dios. Amén. A alguien yo le compartía unos días atrás que de pronto nosotros mismos no abrazamos de manera profunda el amor de Dios. Dios nos trata como a santos. Si usted comienza leyendo cada una de las cartas que se escriben en las diferentes iglesias, siempre la palabra santo está presente para identificar a los hijos de Dios, a los hijos del Señor. A veces dejamos que se anteponga, ¿cierto?, nuestra condición de pecador, indudablemente que lo somos. La idea de que el Señor hizo nueva todas las cosas en nosotros es una realidad, ¿sí? Somos faltos, pecadores, pero somos pecadores amados, perdonados, santificados por el poder de Dios. Es importante entonces abrazar ese amor de Dios y no sentir vergüenza de ser llamado santo. Usted es un santo. Amén. Aunque uno lo crea, sí, lo somos para la gloria del Señor. Mis hermanos, hemos finalizado por el día de hoy y nos va quedando solamente el último capítulo, la última parte de nuestra serie de estudios que hemos tenido en desarrollo a la madurez espiritual. Y por supuesto que lo que nos queda es ya el nivel más alto de madurez espiritual y que al estudiarlo ya, al simplemente analizarlo ya va provocando un toque de gracia de parte del Señor en nuestra vida, porque de verdad creo que es allí donde todos queremos llegar. Un consejo, y que ha sido un mensaje que yo he predicado en muchas partes, no solo en Chile, sino también en algunos otros países de Latinoamérica, es respecto del sentido de insatisfacción que nosotros podamos tener. ¿Cómo es esto? Que la Biblia a nosotros nos enseña a estar satisfechos en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo mucho, en lo poco, en la escasez, ¿cierto?, como en la abundancia, que Cristo lo es todo y lo llena todo, y que en todo debemos de estar plenamente satisfechos. Pero hay un área en la que se nos demanda un poco y no un poco, sino de mucha insatisfacción, y que tiene que ver con el crecimiento espiritual y con poder alcanzar
y lograr desarrollar en nosotros el carácter de Cristo y llegar a la madurez espiritual. Y en esa área debemos sentirnos insatisfechos, debemos sentirnos incompletos, porque no sabemos hasta cuándo el Señor nos tendrá aquí en el escenario de esta tierra, pero mientras vivamos y mientras nos dé la oportunidad de estar acá, debemos de trabajar para que el Espíritu Santo vaya mostrando y revelando a ese Cristo que está dentro de nosotros, pero a veces está tan adentro que no se alcanza a ver hacia afuera. Y lo importante es que los hombres glorifiquen a Dios por lo que ven de Cristo en nosotros. Así es que en esa área sí debemos de estar insatisfechos. Por eso Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, sino que camino, lucho por ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Usted y yo fuimos alcanzados para mostrar y revelar a Cristo. Que el Señor le bendiga. Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz y el amor del Señor sean con todos ustedes desde ahora y para siempre.